Buenas noches, abogado Jorge Jurado. Pertenezco al 10º A de la materia de aspectos legales, grupo número 5, que está conformado por Navia Michael, Mendoza José, Mero Hector, Moreira José y quien les habla Navarrete Marisa, quien pues se va a encargar de la exposición del día de hoy. El tema a exponer es sobre las responsabilidades civiles y penales en la contratación pública. Para esto primero debemos comenzar con entendiendo o dando una idea de qué es una responsabilidad. ¿Y qué es una responsabilidad? La responsabilidad es una obligación de reparar o satisfacer por uno mismo o por otra persona la pérdida causada, el mal inferido o el daño irrogado ocasionados por la culpa u otra causa. También debemos comenzar viendo o aclarando cuál es el origen de la responsabilidad. Entonces podemos decir que desde el momento en que los servidores públicos se posesionan de los cargos, asumen obligaciones legales cuyo incumplimiento acarrea responsabilidades. Con esto con forma de precautelar el orden administrativo, de conformidad con la ley pertinente. Las conclusiones del informe de auditoría pueden dar origen a la determinación de responsabilidades por el ejercicio de las actividades administrativas y financieras. También podemos decir que la responsabilidad tiene origen en la acción u omisión en que incurren los servidores públicos en el desempeño de un cargo. También pues tenemos que señalar, y es importante hacerlo, cuál es la evolución de la responsabilidad. Y esta comienza cuando pues se da en la monarquía, ¿no? La organización social y política que se da en estos tiempos, donde el monarca o el rey ejercía su poder y su función de gobierno, desde su arbitrariedad, individualidad y seguramente falta de legitimidad institucional. No tenía responsabilidad alguna sobre los perjuicios que causaba a sus habitantes, pues esto lo menciona Alvear en el año 2005. Pues se suponía que el poder del rey provenía de la divinidad, y esta idea justificada los acometimientos terribles que no fueron sujetos de sanciones, penas ni ninguna otra represalia. Todos estos actos que iban en contra de todo derecho del pueblo. Pues siendo el Estado una persona moral, incapaz de realizar actos sino mediante sus funcionarios, estos en épocas del incipiente Estado no eran responsables de aquello que cometían, y el Estado asumía la responsabilidad. Pues naturalmente, conforme se va avanzando hacia el poder institucionalizado, sometido a la norma jurídica, se define que son las personas quienes actúan en representación del Estado, y este no puede quedar como transgresor de los derechos de los administradores. Fue necesario establecer sobre quién debe recaer la responsabilidad de las acciones realizadas en función de las potestades otorgadas a las personas mediante la ley. Bueno, pues en nuestros días la norma superior, que es la Constitución de la República del Ecuador, en el cual el artículo 233 nos dice que ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de los fondos, de bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las mismas instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por los delitos de peculado, pues también cohecho, por concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles, y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Pues también podemos darnos cuenta que existen factores para establecer responsabilidades. ¿Y cuáles se deben considerar?
Entre estos factores pues podemos nombrar que los deberes y las obligaciones de los servidores y de terceros establecidas según la ley, la distribución interna y las estipulaciones contractuales. Otra podría ser el poder de decisión o jerarquía del servidor público, el grado de importancia del servidor público que debe prestar, el grado de culpabilidad tomando en consideración las circunstancias que rodean el acto o el hecho, y las consecuencias que se derivan de la acción o de la omisión. Pero, ¿cuáles son los objetivos del establecimiento de dichas responsabilidades? El fin esencial del establecimiento de estas responsabilidades consiste en restablecer el orden resarciendo el perjuicio. Dicho propósito conlleva al cumplimiento de algunos objetivos, entre los cuales están la sanción de la conducta antijurídica como aplicación de la justicia conmutativa, cuyo precepto es a tal corrupción corresponde tal pena. La disuasión, otro que podemos mencionar, la disuasión y prevención dirigidas a los potenciales o eventuales transgresores, constituye un objetivo más efectivo que la sanción, pues quien disuade tácitamente reprime. También podemos mencionar otro que, sería la corrección, tanto de la desviación administrativa como de las personas que incurren en la misma. En vano podría sancionarse a dichas personas si su actitud no mejora o cambia. Pero existen efectos en las responsabilidades. Podemos decir que uno de ellos es el incumplimiento de las obligaciones que produce un resultado antijurídico. Entonces esto ocasiona que la culpabilidad del obligado y concreta la mala fe o voluntad consciente de ocasionar un acto indebido. Pues las responsabilidades conllevan dos clases de efectos que afectan moral y pecuniariamente al sujeto imputado. Entonces, ya entrando en el tema principal del cual se trata nuestra investigación, nuestra consulta, mencionamos las clases de responsabilidades que hay en este ámbito. Y en el año 2013, el doctor Fernández Ruiz nos hace hincapié en que la responsabilidad para quienes actúan en representación del Estado como servidores públicos pueden ser moral o jurídica. Y jurídica, particularmente la jurídica, esta de aquí se puede distinguir entre la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. La ley orgánica nacional de contratación pública, en su artículo 99, refiere a la responsabilidad a los funcionarios públicos en los procedimientos precontractuales y contractuales, aunque no se especifica qué responsabilidad administrativa, civil y penal puede recaer en el administrador del contrato, aunque sí hace referencia a la etapa de ejecución de los contratos. Vamos a notar que nos dice el artículo 99 sobre las responsabilidades. Este dice que la máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o seguidores de la misma, que hubieran intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, esa selección o contratación, así como la ejecución misma de los contratos, serán personal y pecuniariamente responsables por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sin ningún perjuicio, o de ser el caso de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Los contratistas o proveedores podrán demandar o recurrir contra él o los funcionarios o empleados por cuya acción o omisión la entidad incumplió estas obligaciones contractuales. Entonces vamos a nombrar cuál es la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil o qué conlleva la responsabilidad civil? Pues bien, esta responsabilidad está caracterizada por el daño que se le ocasiona por la acción relacionándola con las consecuencias y la omisión que se deriva de un comportamiento negligente.
desembocándose en perjuicios económicos para la institución del Estado. Según establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 51, la responsabilidad civil se da cuando existe una acción u omisión de un servidor público, autor o beneficiario de un acto emitido sin tomar las cautelas o precauciones necesarias para evitar daños perjudiciales a los recursos públicos. Por este motivo, esta responsabilidad exige una indemnización económica y se regula pues bajo las normas del cuasi delito del Código Civil para la reparación económica como fuente de obligación, de acuerdo al artículo 2184 del Código Civil. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Este artículo nos dice que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de las partes, ¿no? El hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. Esto lo podemos encontrar en el Código Civil del año 2005. El Código actual integral penal define a la persona que actúa con culpa como aquella que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esto está en la Asamblea Nacional del año 2014. Para este estudio se determina que esta responsabilidad civil puede recaer sobre el administrador del contrato inicial como funcionario público y de terceros que se hayan involucrado en forma directa en la administración contractual. Esta responsabilidad civil se determina sin perjuicio de la responsabilidad penal que haya lugar de acuerdo a la normativa que está actualmente vigente. Y naturalmente los contratistas podrán ser sujetos a esta responsabilidad si cumplieron con su obligación de diligencia en el cumplimiento del contrato. Bueno, también podemos decir que según la misma ley de la Contraloría, el proceso de determinación del perjuicio contemplará dos cosas. Primero, la glosa de responsabilidad civil culposa, que será notificada a las personas implicadas, concediéndoles el plazo de 60 días para que las contesten y pues presenten las pertinentes pruebas. Otra es órdenes de reintegro. En el caso del pago indebido, entendiéndose el desembolso sin fundamento legal, será expedida por Contraloría General del Estado y a su vez notificada por los sujetos de la responsabilidad, concediéndoles el plazo improrrogable de 90 días para que efectúen el reintegro. Los sujetos de la responsabilidad podrán solicitar a la Contraloría General del Estado que la reconsideración de la orden de reintegro, por lo cual deberán expresar por escrito los fundamentos y adjuntarán las pruebas que correspondan a la Contraloría General del Estado. Pues esta se pronunciará en el plazo de 30 días y su resolución será definitiva, pero podrá impugnarse en la vía contencioso administrativa. Esto de aquí podemos notar que está en la Contraloría General del Estado del año 2002. Pero ¿cuáles son los motivos de la glosa? Creo que muchos hemos escuchado y a veces no tenemos claro cuáles son los motivos de las glosas o qué deriva esto. Los principales motivos de las glosas por los cuales se originan estas mismas, podemos decir o mencionar algunos de los más importantes. Entre ellos están el daño o desaparición de suministros y materiales, bienes, muebles y otros valores. También están los egresos injustificados que disminuyen los recursos financieros de la entidad. Por otro lado, la falta de recaudación de los recursos de la entidad y los pagos de interés y multas por falta de oportunidad y por negligencia del servidor encargado de hacer los respectivos pagos. También incumplimiento total y parcial de contratos de ejecución de obras civiles, servicios, pues entre otros. Asimismo, los pagos en exceso en ejecución de obras civiles, adquisiciones, servicios, remuneraciones, entre otros. Y esto podemos encontrarlo en la Contraloría General del Estado del año 2003. El administrador del contrato, teniendo la potestad de
determinar multas, solicitar los anticipos, de haberlos en tal caso, de vigilar que el anticipo se destine a los fines previstos, verificando el cumplimiento de dicho contrato, la omisión incorrecta, ejecución o la ejecución tardía de estas funciones pueden acarrear una responsabilidad civil mediante glosa. Por otro lado, la orden de reintegro es aquella que se genera por un desembolso económico pues indebido y carente pues de algún fundamento, realizado básicamente por algún error. Los motivos frecuentes para que se expida una orden de reintegro son primero el pago de una cantidad de dinero o persona distinta del acreedor, el pago o transferencias de fondos sin fundamentos legal ni contractual, y el pago con error en el cálculo matemático pues de un valor que se haya calculado mal, valga la redundancia, pues también se daría, ¿no?, un error, un grave error. Esto lo encontramos en la Contraloría General del Estado en el año 2003. Ahora bien, hablando ya de la responsabilidad civil, podemos seguir, y ya entendiendo un poco más, podemos seguir con la responsabilidad penal. Ahora bien, ¿qué se entiende por responsabilidad penal? Bueno, la responsabilidad penal es aquella que se deriva del acometimiento de un delito. Para que se configure el establecimiento de esta responsabilidad, el hecho o acto debe ser, primero, tipificado, es decir, que se encuentra descrito y penado en la ley. Segundo, antijurídico, entendiéndose contrario al orden jurídico, ¿no? Antijurídico, jurídico. Doloso, tercero, doloso, que es con intención positiva de causar algún tipo de daño. Y como cuarto, es imputable, debe poder ser atribuido a una persona que realizó el hecho punible. El indicio de responsabilidad penal tiene como fundamento el dolo. ¿Qué es esto? Esto es el deseo de inferir un daño o obtener ventajas ilícitas para sí, para uno mismo o para otra persona. Y esto se origina, ¿qué es lo que origina? Es un delito. Esto lo dice la Contraloría General del Estado en el año 2003. ¿Qué es lo que busca la responsabilidad penal? Esta busca la imposición de una pena al perpetrador del hecho, a la persona que comete tal hecho, que es un hecho delictivo. Esta responsabilidad es de carácter especial, puesto que se genera en virtud del puesto, cargo, delegación, función o facultades que tenga el funcionario público, y a su vez esto da lugar a la conducta antijurídica que viene en los delitos tipificados en el Código Integral Penal, el COI, los cuales atentarán contra la eficiencia de la administración pública. De los resultados de los exámenes especiales de las auditorías internas remitidos y aprobados por la Contraloría General del Estado, se pueden establecer los indicios de responsabilidad penal de los delitos de peculado, de cohecho, de concusión o de enriquecimiento ilícito. Concomitantemente, la Contraloría General del Estado, al conocer de un hecho delictivo, puede presentar una denuncia de cualquier otro delito tipificado. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en sus artículos 65, 66 y 67, establece el procedimiento y los delitos que puede la Contraloría General del Estado establecer como indicios. ¿Qué es lo que dice el artículo 65? Este dice que los indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría General del Estado, cuando por actas o por informes, los resultados de la auditoría o de exámenes especiales practicados por servidores de la Contraloría General del Estado, se establezcan indicios de responsabilidad penal que trata del enriquecimiento ilícito y otros delitos. El Contralor General del Estado y sus delegados, las personas que están trabajando con él, luego de recibir y aprobar estos informes que son de auditoría interna,
los remitirán a las máximas autoridades de las instituciones auditadas y al Ministerio Público para que éste ejerza la acción penal correspondiente, este último con la evidencia acumulada. De ser procedente, resolverá el inicio de la instrucción y la solicitud de las medidas cautelares de ser pertinentes ante el juez. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tramitar la causa en los términos señalados por la ley. Para finalizar, lo que va a ocurrir es que, de comprobarse la responsabilidad de dicho funcionario, el funcionario se remite una copia de la sentencia ejecutoriada de la Contraloría General del Estado para la inhabilitación del desempeño del cargo público que, pues, valga la redundancia, desempeña dicho funcionario, ¿no? La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 233, indica lo siguiente: las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetas a las sanciones establecidas por delitos de peculado, de cohecho, de concusión y de enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles, y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas que están acusadas. Se evidencia entonces que los servidores y que los funcionarios que sean culpables de estos delitos tipificados deben responder por las acciones que cometieron en contra del Estado, pues de la administración pública en general, puesto que las acciones para perseguir estos delitos son imprescriptibles. Estas se pueden iniciar sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde el acontecimiento ilícito. Según la Contraloría, que es un organismo de control, se define en la Constitución, en el artículo 211, que es la encargada de realizar el informe en el cual se determinan si existe indicios o no de una responsabilidad penal por parte de los servidores públicos. Estos resultados son obligatorios para el inicio de las acciones por peculado y enriquecimiento ilícito según el artículo precitado, que dice, esto está en el Código Orgánico Integral Penal 2014, dice que para el juicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito constituye un presupuesto de procedibilidad que existe un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece el plazo para que el Contralor se pronuncie sobre las actividades que pueden generar indicios de responsabilidad. Este plazo empieza a transcurrir a partir del acontecimiento delictivo, desde que se sabe que hay delito. Los delitos que se mencionan en el Código Integral Penal en contra de la eficiencia de la administración pública, ya los mencionamos antes. Aquí pues más o menos les voy a decir qué significan y un poco más detallados qué son. El peculado. El peculado podemos entenderlo o verlo en el artículo 278. Esto está en el Código Orgánico Integral Penal que se dio en el año 2014. El peculado pues nos dice que los servidores públicos que actúan en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado y están determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros, abusen o se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles e inmuebles, de dinero, este dinero sea público o sea privado, estos efectos que lo representan, las piezas, los títulos o los documentos que están en su poder en virtud de razón de un cargo serán sancionados con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Entonces vemos que es bastante tiempo. Ahora, el enriquecimiento ilícito. Esto lo podemos encontrar en el artículo 279. Sí, 279. Y
pues también está en el Código Orgánico Integral Penal del 2014. Aquí en este código están todo este tipo de sobre lo que es penal, pues los delitos que se sancionan. El enriquecimiento ilícito. Bueno, aquí nos dice que las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en algunas de las instituciones del Estado, determinadas también en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, sea familia o otra persona, producto de su cargo o función superior a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, sino que también hay cosas, hay bienes, y también se ha cancelado cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones. Si el incremento del patrimonio es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 5 a 7 años. Y si el incremento del patrimonio es hasta 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 3 a 5 años. Como podemos observar, este delito constituye, a diferencia del peculado, por el incremento patrimonial, ya sea en dinero o bienes, o en las cancelaciones de las deudas o de obligaciones que no se pueden justificar. Claro que es un acto ilícito que va en contra de la legalidad y la moral. El funcionario público que incurre o que incurriere en el enriquecimiento ilícito deberá someterse a la penalidad determinada en el Código Orgánico Integral Penal. En el caso de un administrador de contrato, podría darse un enriquecimiento ilícito cuando éste esté aprovechándose de su situación y a su vez cometa actos de corrupción. Este delito se haya determinado pese a que con frecuencia no se puede determinar el hecho ilícito. Tampoco es posible que el funcionario que esté implicado justifique las causas del incremento exponencial de su patrimonio. Otro es el cohecho. ¿Qué es el cohecho? Pues según el artículo 280, también en el Código Integral Penal, el Código Orgánico Integral Penal del año 2014, que pues aquí se encuentra, pues el cohecho, ¿qué nos dice? Que el o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en algunas de las instituciones del Estado, que a su vez son enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona beneficio económico que sea indebido, claramente, o de otra clase para sí o para un tercero, sea para hacer, para omitir, para agilitar, para retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este delito constituye, para el caso que nos compete, cuando el funcionario público recibe de cualquier persona un beneficio económico o de cualquier otra índole en virtud de agilitar, de retardar o omitir condiciones que son relativas a aquello que se encuentra dentro de sus funciones. Como por ejemplo, el administrador de contrato, para agilitar los pagos de un X proveedor, comete cohecho cuando emite procedimientos anteriores y recibe una bonificación económica por parte del contratista. Bueno, es decir, en concordancia del artículo precedente, que hace, comite o que agilita o retarda condiciones que son relativas a sus funciones. La responsabilidad en este caso es tanto de quien realiza las acciones como de quien entrega el beneficio.
de ambas partes. En nuestro ejemplo debe asumirse la culpa tanto del contratista como del administrador del contrato, claramente. Ahora, la conclusión. Asimismo, en el Código Orgánico Integral Penal del año 2014 está en su artículo 281, que nos dice que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas claramente en la Constitución de la República del Ecuador, sus agentes o dependientes oficiales, si abusan de sus cargos o funciones por sí mismos o por terceras personas, que ordenan, que exigen, y la entrega de derechos, de cuotas, de contribuciones a terceros, de rentas, de intereses, de sueldos o gratificaciones que no son debidas, serán sancionados con pena preventiva de libertad de 3 a 5 años. Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violentas amenazas, el servidor público o la servidora pública será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Este delito se genera por el abuso de las funciones que desempeña el funcionario, es decir, por la mala utilización de los recursos o exageración de aquellas tareas que se encuentran asignadas a este mismo funcionario. El funcionario que comete este delito exige que el contratista le entregue los derechos, cuotas o debidas, no debidas, o sea, cuotas que no son debidas, o gratificaciones. Pues bien, para terminar mi exposición en cuanto a las responsabilidades civiles y penales de la contratación pública, puedo decir a manera de análisis de todo el tema tratado en esta primera exposición que hay que entender que la responsabilidad es el cumplimiento de una obligación a tomar una decisión o a desarrollar alguna tarea o una obligación. Al instante que el funcionario acepta un cargo, ha asumido obligaciones que son legales, de acuerdo con las leyes que están vigentes, claramente. La conclusión del informe de auditoría puede conducir a la determinación de la responsabilidad de las actividades realizadas. Dentro de la responsabilidad para quienes ejercen una representación en el Estado, sean como servidores públicos, es importante señalar las que se estudian en este instante, que son la civil y la penal. La responsabilidad civil, como bien ya lo vimos, esta se caracteriza por daños causados por acciones relacionadas con ella misma y descuidos causados por actos de indolencia, lo que resulta en daños económicos a las instituciones estatales. En lo que respecta al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, si el servidor público favorecido del acto no toma las medidas preventivas esenciales para no ocasionar daños, tendrá responsabilidad civil, la cual demandará una indemnización económica que será reglamentada de acuerdo con las disposiciones que el cuasicrimen de compensación económica en el Código Civil lo demande. Ahora bien, la responsabilidad penal, esta debe entenderse como la originada por un delito, por lo que solicita sanciones para los autores del mismo delito. Por lo que los funcionarios representantes de todas estas instituciones estarán expuestos a sanciones por corrupción, por soborno, por conmoción cerebral y enriquecimiento ilegal. Estas acciones y las penas adecuadas serán irrebatibles, no habrá paso atrás. Incluso si no se encuentra la persona que está siendo acusada, procesada, el juicio seguirá avanzando. Como pensamiento final puedo decir que nosotros que somos futuros ingenieros civiles, que estamos a un paso de convertirnos en profesionales, debemos tener en cuenta que si tomamos una responsabilidad de ser un servidor público
o asimismo ser un servidor privado, servir a una empresa pública o privada del Estado o no, debemos de tomar esta responsabilidad porque estamos sirviendo no solo a nosotros, a nuestra familia, sino también a una sociedad. Entonces debemos de actuar bajo la responsabilidad que se amerita el caso. Entonces tenemos que tener claro esto y actuar bajo todas las medidas necesarias, contemplando todo lo que nos dice la ley, haciéndonos cargo de eso, cumpliendo las normativas vigentes, porque sabemos que muchas veces podemos estar comandando o liderando a algunas personas, entonces nuestro trabajo hablará por nosotros, nuestra moral, nuestra personalidad, nuestro trabajo. Entonces debemos de siempre estar y tener en cuenta que debemos hacer lo correcto. Así que creo que este tema fue muy interesante porque podemos entender mucho más cuáles son nuestras responsabilidades si ejercemos en una institución como funcionarios públicos o así sea privados, pero que debemos tener responsabilidad con nosotros mismos y con las demás personas a quienes estamos sirviendo. Bueno, muchas gracias, abogado, compañeros. Esta ha sido la exposición del día de hoy.